edificio donde se mantenían los registros, los récords de aquellos días, de todos los récords, y todos los récords fueron perdidos. Por eso es que ningún judío puede trazar su genealogía de los tiempos pasados, de los tiempos bíblicos, hasta el día de hoy. Pero Jesús sí puede. ¿Cómo? A través de Mateo y Lucas. Dios le dio a Mateo el récord, el archivo que muestre que Jesús está unido a David por realeza. Él le dio a Lucas el récord que establece el ligamiento de Jesús a David por medio de las relaciones familiares. La genealogía de Mateo muestra la conexión de David a través del rey Salomón, el cual significa que Jesús tiene derecho legítimo al trono. Jesús es relacionado a David a través de su otro hijo Natán y a través de María, el Dios hombre, quien también es el rey hombre. Usted ve que cómo Dios usó esta genealogía y que fuera registrado por Mateo y Lucas y conservada hasta el día de hoy. Muestra el árbol de la genealogía, de las raíces de Jesús. Y vemos que también la genealogía, la encarnación revela la santidad de Dios. En Mateo 1, 18 al 19, vemos que José y María eran gente piadosa, gente de Dios. Mateo dice que José protegió la virginidad de María. José y María no tuvieron relaciones sexuales durante su compromiso, porque las vírgenes no podían quedar embarazadas a menos que no sea sobrenaturalmente. Y sabemos que María dio a luz sobrenaturalmente, porque fue por el Espíritu Santo que la sobrearropó, la cubrió. Vemos aquí que la encarnación también revela el poder de Dios. Podemos hablar acerca de Zacarías y Elizabeth, que eran gente justa ante los ojos de Dios, que a través de ellos fue que nació Juan el Bautista. Zacarías también era uno de los 20,000 sacerdotes de aquellos tiempos. Él servía en el templo, era uno de los una división de rotación de 24 horas al día. Y solo un sacerdote podía venir a ser el sumo sacerdote cada año para quemar incienso en el lugar, en el templo. En toda su vida, solo una vez tenían la oportunidad. Pero en el plan de Dios le tocó a Zacarías ese año para que quemase incienso. Y mientras él estaba en el templo, un ángel se le apareció y se asustó porque tenía miedo de morir. Pero el ángel le dijo que no temiera, porque su petición iba a ser escuchada, y su esposa Elizabeth, aunque estaban de avanzada edad, tendrían un hijo y lo nombrarían Juan, que vino a ser Juan el Bautista. Vemos aquí que Zacarías y Elizabeth eran parte del drama de la encarnación, porque sabemos que Juan el Bautista fue el precursor que anunciaba que Jesús venía. Él era el que en sí le dio la introducción al Hijo de Dios. Y vemos que Dios no solo lo quería dar un hijo, Él los quería porque esto fue un gran milagro, porque no estaban jóvenes ellos. Entonces quiere decir que vemos ahí que
Ustedes saben la historia. Mientras María fue a ver a Elizabeth, el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista se movió en el vientre y Elizabeth recibió el Espíritu Santo y le dijo a María por revelación de Dios de que el hijo que iba a nacer era Dios y que ella misma que no se sentía digna de estar bajo en la presencia de ella porque el hijo que iba a nacer era Dios. Así es que vemos aquí en la encarnación que dijimos que la encarnación revela la veracidad de Dios. Vemos en Mateo 1, 22, 23, vemos que se cumple la profecía de cientos de años atrás, que fueron escritos centenas de años atrás. En Miqueas 5:2 también habla de que Jesús iba a nacer. En inglés le llaman Bethlehem, pero yo creo que en español es en Belén. La veracidad de la palabra de Dios. Usted y yo servimos a un Dios vivo y de poder. Cómo Dios se valió de todo. Dios hasta profetizó de que iban a perseguir a Jesús para matarlo cuando era niño y tuvieron que huir. Hasta eso Dios profetizó. Todo Dios lo profetizó. En Mateo 2, 5, 6 también lo dice. Que Jesús iba a nacer en Bethlehem, en la ciudad de David. Vemos que Jesús es hijo de Dios, pero también es hijo de hombre. Jesús es llamado el hijo de Dios y hijo del hombre porque en la encarnación Él tuvo la esencia de los dos. Cuando la Biblia dice que Jesús es el hijo de Dios, no significa que es menos que Dios. Al contrario, todas las características que están en Dios están en Jesús. Jesús es Dios también. En Jesús tenemos la perfecta boda de deidad con la humanidad, coexistiendo en una persona sin mezclarse, porque en Jesús no hubo pecado. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue en sí como oveja perfecta llevado al matadero. Como dije anteriormente, que esta unión los teólogos la llaman la unión hipostática de Cristo. Y la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre localizado en una persona. Dijimos que Jesús mostró su humanidad y su deidad. Cuando tuvo hambre, tuvo sed, pero también hizo milagros y caminó en agua. Dijimos eso. Pero también vemos la gloria de la encarnación. El nombre de Jesucristo. Jesús reconoce su humanidad. En el nombre de Jesús vemos Jesús reconoce su humanidad, pero Cristo, el nombre Cristo, Jesús en el griego es Salvador, pero Cristo es el nombre hebreo que también le llaman ungido, pero ese en sí es un nombre, es un título. Jesús reconoce su humanidad, pero Cristo reconoce pero Cristo es el nombre, es un título de Él, que reconoce su asignación como Salvador. En Juan 1:1 vemos que dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios.